Este va a ser el primero de una serie de vídeos cortos con ejemplos muy sencillos de reacciones químicas. Y entonces vamos a empezar a poner ejemplos de situaciones fáciles para que el alumno pueda resolverlos sin ninguna dificultad. Voy a leer un enunciado que dice que el azufre se combina con el oxígeno para formar dióxido de azufre. Cuando nos dicen dióxido de azufre, yo ya tengo que estar actuando sobre mis neuronas y ser capaz de recordar que por la nomenclatura el dióxido de azufre pues es este compuesto. O sea que me dicen que el azufre se combina con el oxígeno, el azufre se combina con el oxígeno y produce dióxido de azufre. Escribí así el oxígeno porque ya dijimos en un vídeo anterior que los gases tenían moléculas diatómicas. Y como el ejemplo es muy sencillo, pues si he hecho cuentas para ajustar a la reacción, me percato inmediatamente de que la reacción ya está ajustada. Bien, por lo tanto, aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. La reacción me dice que un mol de azufre reacciona con un mol de oxígeno para dar un mol de SO2. O sea que puedo escribir aquí un mol reacciona con un mol y produce un mol. También puedo escribir que un cierto número de gramos igual a la masa molecular del azufre, 32 gramos, reaccionan con un mol de oxígeno, que es un cierto número de gramos igual a la masa molecular del oxígeno, como en la tabla periódica me dirán que el oxígeno tiene de masa atómica 16, pues 32, porque 16 más 16 son 32. Y como la masa molecular del SO2 es 32 más 32, pues 64. O sea que yo, igual que dije, un mol reacciona con un mol y da un mol, puedo escribir que 32 gramos reaccionan con 32 gramos y dan 64 gramos. 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas reaccionan con 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas y dan 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Quiero yo decir que esta ecuación la puedo leer en distintos idiomas. La puedo leer en moles, la puedo leer en gramos, la puedo leer en número de moléculas y la puedo leer en litros, si es que me imagino que las sustancias están en estado gaseoso a 0 grados y una atmósfera. Hombre, decir eso para esta sustancia, o concebir eso, imaginarse eso para esta sustancia no es difícil. Para esta sustancia posiblemente tampoco sea difícil, pero para el azufre a 0 grados y una atmósfera, imaginarse que está en estado gaseoso. Bien, quiero yo decir con eso que si uno se lo imagina, pues puede establecer también los cómputos en volúmenes. Dicho eso, también nos conviene hacer la siguiente reflexión. El azufre se combina con el oxígeno para dar el SO2 y 32 gramos reaccionan con 32 gramos para dar 64 gramos. Claro, si yo no tengo 32 gramos de azufre para reaccionar con 32 gramos de oxígeno, no todo el oxígeno va a reaccionar. Si yo no tengo 32 gramos de azufre, porque tengo menos, para reaccionar con de oxígeno, para reaccionar con 32 gramos de azufre,
pues no todo el azufre va a reaccionar. Y hacemos esta consideración porque en el futuro será algunas veces frecuente encontrarnos con situaciones en las que no todo el reactante es capaz de reaccionar porque le falta con quién. Observará el alumno que en el enunciado del problema hasta este momento no hemos hecho ninguna pregunta, no preguntamos nada, simplemente habíamos dicho que el azufre se combina con el oxígeno para formar dióxido de azufre. Vamos a hacer alguna pregunta. Vamos a suponer que nos dicen, ¿y si fuesen 23 gramos de azufre los que se combinan, qué cantidad de oxígeno haría falta? ¿O cuántos litros de SO2 se formarían? Dos preguntas, ¿eh? ¿Qué cantidad de oxígeno le haría falta? Pues bien, aquí tenemos que 32 gramos se combinan con 32 gramos. La pregunta es tan fácil que ni siquiera yo, en un ejemplo como este, necesito hacer cálculo alguno, porque si 32 gramos necesitan 32 gramos, los 23 gramos pues necesitarán 23 gramos, claro. O sea que 23 gramos necesitan 23 gramos para reaccionar. ¿Y cuántos litros se producen? Pues mire, me han dicho antes que 32 gramos de azufre se combinan con la cantidad necesaria de oxígeno y producen un mol, 64 gramos, y dijimos que también estos eran 22,4 litros. Por tanto, si lo que yo quiero saber es 23 gramos, los litros serán esos. Todos los ejemplos de una reacción química se resuelven por una sencilla proporción. Un cálculo que dice que el número de litros es 23 por 22,4. 23 multiplicado por 22,4 y dividido por 32. 16,1. Y por añadir preguntas. Y mire, esos 16,1 litros, ¿cuántas moléculas contienen? Bueno, pues mire, muy sencillo. Un mol, que son 22,4 litros, tiene 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Pues 16,1 litros X moléculas. X moléculas. Pues entonces, bueno, vamos a llamarlo Y, claro, si antes le llamamos X. Y es igual a 16,1 por 6,02 por 10 elevado a 23 dividido por 22,4. Voy a hacer 16,1 dividido entre 22,4. 16,1 dividido entre 22,4 multiplicado por 6,02 multiplicado por 6,02, 4,32 por 10 elevado a 23 moléculas. Pues todos los cálculos son así. No hace falta realizar ninguna otra operación más complicada en ninguno de los casos que vamos a seguir observando que la que aquí hemos hecho.